Hola amigos, nuevamente para continuar con nuestro propósito 10 que está muy esclarecedor. Así es que preparen el propósito, nos vemos de inmediato. Bueno, nuevamente nos encontramos aquí juntos para meditar sobre el propósito 10. Continuemos con su lectura. El Cristo Jesús fue bien servido en ese aspecto por seguidores que han sabido compilar sus lecciones. Los 4 evangelistas son, por otra parte, verdaderos símbolos esotéricos que marcan, como los 4 puntos cardinales, los ángulos de esa piedra angular, de la cual Cristo es el emblema. Sabemos que Mateo, Lucas, Marcos y Juan se relacionan a los signos del zodíaco llamados fijos: aguador, toro, Leo y escorpión. En la misma forma como la esfinge de Egipto englobado ya esas 4 porciones astrológicas que encierran el gran misterio, bajo el axioma saber, querer, osar y callar. Mateo, hijo de Alfea, dejó su puesto de recaudador en el lago Genesaret para convertirse en uno de los apóstoles del gran Nazareno. Mateo, cuyo nombre verdadero fue Leví, escribió para los judíos un evangelio en arameo hacia el año 50. Él habla largamente del regreso del Mesías en Cristo glorioso, el Hijo del Hombre. Por eso lo representan en las iglesias acompañado de un ángel, que caracteriza el signo del Aquarius, el signo del Hijo del Hombre, el aguador. Lucas, pagano de Antioquía en Siria, entró en la nueva secta cristiana el día siguiente de la lapidación de Esteban. Lucas era médico, artista también, muy cultivado, y acompañó a Pablo en 2 de sus viajes. Compuso su evangelio en griego hacia el año 70. Se le asigna al signo zodiacal del Taurus, toro, y en sus numerosas estatuas, esculturas y diversas efigies siempre lo representan acompañado de ese animal. Marcos, de origen judío y primo de Bernabé, fue bautizado por el apóstol Pedro y lo siguió, así como a Pablo, en sus viajes. Redactó su evangelio en griego hacia el año 60. Se le asimila al signo zodiacal de león, animal con el cual se le encuentra siempre en los grabados, pinturas y diversas representaciones en las iglesias. Juan, hijo de Zebedea y Salomón, hermano de Santiago el Mayor, era pescador en Betsaida, Galilea, y se convirtió desde los primeros momentos en discípulo de Jesús, el Nazareno. Escribió su evangelio para los cristianos del Asia Menor en Efeso hacia el año 90. El Apocalipsis data de su exilio en Patmos. Se le representa siempre como un águila, dado que su símbolo en el zodíaco es el signo del escorpión. Se sabe que esa porción de la eclíptica corresponde a las constelaciones de Escorpión-Águila. Es el emblema del misterio y la transformación del escorpión ciego arrastrándose por el fango en águila de mirada taladrante que evoluciona en las altas esferas. El cambio de personalidad. Es preciso que nazcáis de nuevo. El símbolo de la transmutación, en su sentido esotérico. El Apocalipsis es verdaderamente la cábala cristiana. Bueno, el maestro nos habla de el Cristo Jesús y los 4 evangelistas, verdaderos símbolos esotéricos que marcan, como los 4 puntos cardinales, los ángulos de esa piedra angular de la cual Cristo es el emblema. Hay en esta frase 2 símbolos escondidos: piedra angular y los ángulos, verdaderos símbolos esotéricos. Estos 4 ángulos, simbolizados por los 4 evangelistas, son llamados el arcán, de las cuales nuestro amigo René Guénon nos va a transmitir sus profundos significados. Los encontramos en su libro Símbolos de la Ciencia Sagrada, y vamos a meditarlos en conjunto, los 2, tanto la piedra angular como el arcán, puesto que en su conjunto los 2 nos dan el secreto para develar el misterio que encierra esta transmisión iniciática. La piedra angular. El simbolismo de la piedra angular en la tradición cristiana se basa en este texto: piedra que rechazaron los constructores se ha convertido en piedra de ángulo, o más exactamente en cabeza de ángulo. Salmo 58:22 y San Mateo 21:42, San Marcos 12:10, San Lucas 20:17. Lo extraño es que este simbolismo casi siempre se comprende mal, a consecuencia de una confusión que se hace comúnmente entre esa piedra angular y la piedra fundamental,
a la cual se refiere este otro texto más conocido aún. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. San Mateo 16:18. Tal confusión es extraña, decimos, pues desde el punto de vista específicamente cristiano, equivale de hecho a confundir a San Pedro con Cristo mismo, ya que éste es el expresamente designado como la piedra angular, según lo muestra este pasaje de San Pablo, el cual, además, la distingue netamente de los fundamentos del edificio. Sois edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra angular el mismo Cristo Jesús, en la cual todo el edificio armónicamente trabado se alza hasta ser templo santo en el Señor, en el cual también vosotros sois juntamente edificados para ser morada de Dios en el Espíritu. Efesios 11, 20, 22. Si la confusión a que nos referimos fuese específicamente moderna, no cabría sin duda extrañarse en demasía, pero parece encontrársela ya en tiempos en que no es posible atribuirla pura y simplemente a ignorancia del simbolismo. Nos vemos pues llevados a preguntarnos si en realidad no se trataría más bien, en el origen, de una sustitución intencional, explicable por el papel de San Pedro como sustituto o vicario de Cristo. De ser así, esa manera de velar el simbolismo de la piedra angular parecería indicar que se lo consideraba contener algo de particularmente misterioso, y se verá enseguida que tal suposición está lejos de ser injustificada. Como quiera que fuere, hoy en esa identificación de las dos piedras, inclusive desde el punto de vista de la simple lógica, una imposibilidad que aparece claramente desde que se examinan con un poco de atención los textos que hemos citado. La piedra fundamental es aquella que se pone primero al comienzo mismo de la construcción de un edificio, y por eso se la llama también primera piedra. ¿Cómo pues podría ser rechazada durante la misma construcción? Para que sea así es preciso, al contrario, que la piedra angular sea tal que no se puede encontrar aún su ubicación. En efecto, según veremos, no puede encontrarla sino en el momento de acabarse el edificio íntegro, y así se convierte realmente en cabeza de ángulo. Luego de la aclaración que nos hace nuestro amigo René Guénon, para que no quepa duda que cuando se refiere a piedra fundamental se refiere a San Pedro, y cuando se refiere a piedra angular se refiere al Cristo, les invitamos a hacer un ejercicio. Ustedes ven de la lámina que está expuesta, hay dos figuritas, la una un zodíaco fijo. Vamos a identificar dónde estarían ubicados los 4 evangelistas en ese zodíaco. Si ya tienen el zodíaco, vamos a utilizar simplemente un graduador y un lápiz y vamos a seguir las instrucciones. Son sencillitas. Identificamos el grado 15 del signo de Acuario para poder ubicar a Mateo. Ponemos un puntito nada más en el grado 15 de ese signo. Luego vamos al signo de Toro y hacemos exactamente igual, en el grado 15 un puntito. Vamos luego a Leo o León y en el grado 15 ponemos un puntito. Vamos a Escorpión y ponemos un puntito con lápiz. Si nos equivocamos podemos borrar fácilmente en el grado 15 de Escorpión. Y vamos a unir el Aguador con el León, el Toro con Escorpión. Y así obtenemos la cruz fija, como se llama en astrología. Tenemos a Mateo vinculado al Aguador, a Acuario, a Lucas con el Toro, a Marcos con el León y a Juan con Escorpión. Continuemos escuchando a nuestro amigo René Guénon. En un artículo que ya hemos señalado, Ananda Coomaraswamy destaca que la intención del texto de San Pablo es evidentemente representar a Cristo como el único principio del cual depende todo el edificio de la Iglesia,
y agrega que el principio de una cosa no es ni una de sus partes entre las otras, ni la totalidad de sus partes, sino aquello en que todas las partes se reducen a una unidad sin composición. La piedra fundamental puede ser llamada adecuadamente, en cierto sentido, una piedra de ángulo, según se lo hace habitualmente, puesto que está situada en un ángulo o en una esquina del edificio. Pero no es única como tal, pues el edificio tiene necesariamente 4 ángulos, y aun si se quiere hablar más particularmente de la primera piedra, esta no difiere en nada de las piedras de base de los demás ángulos, salvo por su situación, y no se distingue ni por su función ni por su forma, puesto que no es en suma sino uno de los 4 soportes iguales entre sí. Podría decirse que una cualquiera de las 4 cornerstones refleja en cierto modo el principio dominante del edificio, pero no podría de ninguna manera ser considerada este principio mismo. Por otra parte, si realmente de esto se tratara, ni siquiera podría hablarse lógicamente de la piedra angular, pues de hecho habría 4. Aquella, pues, debe ser algo esencialmente diferente de la cornerstone, entendida en el sentido corriente de piedra fundamental, y ambas tienen en común solamente el carácter de pertenecer al mismo simbolismo constructivo. Nuestro amigo Guénon nos está dando todos los argumentos para que nosotros situemos perfectamente la diferencia fundamental entre las piedras de ángulo. Nos acaba de decir que son la base, y la piedra angular, que es el Cristo mismo, el principio del cual depende todo el edificio de la iglesia. Si nosotros ubicamos de ese cuadrito que hemos copiado en donde está el Cristo con los 4 evangelistas identificados con la cruz fija que forma esa gran X y en los signos correspondientes, ¿qué debemos hacer mentalmente? Ubicarlos donde corresponde, es decir, en la base de la iglesia. Imaginemos con nuestra imaginación creadora y escuchemos con atención dónde está ubicado la piedra que es el Cristo mismo. Así es que continuemos leyendo un poquito más a René Guénon. Acabamos de aludir a la forma de la piedra angular y es este, en efecto, un punto particularmente importante, precisamente porque esta piedra tiene una forma especial y única que la diferencia de todas las demás. No solo no puede encontrar su lugar en el curso de la construcción, sino que inclusive los constructores no pueden comprender cuál es su destino. Si lo comprendieran, es evidente que no la rechazarían y se contentarían con reservarla hasta el final, pero se preguntan lo que harán con la piedra y al no dar con respuesta satisfactoria, deciden, creyéndola inutilizable, arrojarla entre los escombros. El destino de esta piedra no puede ser comprendido sino por otra categoría de constructores, que en ese estadio no intervienen aún. Son los que han pasado de la escuadra al compás, y por eso esta distinción ha de entenderse naturalmente, la de las formas geométricas que esos instrumentos sirven respectivamente para trazar, es decir, la forma cuadrada y la circular, que de manera general simbolizan, como es sabido, la tierra y el cielo. Aquí, la forma cuadrada corresponde a la parte inferior del edificio y la forma circular a su parte superior, la cual en este caso debe estar constituida, pues, por un domo o una bóveda. En efecto, la piedra angular es real y verdaderamente una clave de bóveda, keystone. Coomaraswamy dice que para dar la verdadera significación de la expresión se ha convertido en la cabeza del ángulo, podría traducírsela por is become the keystone of the arch. Se ha convertido en la piedra angular del arco, ya sea hasta inglés, lo cual es perfectamente exacto. Y así esa piedra, por su forma tanto como por su posición, es en efecto única en todo el edificio, como debe serlo para poder simbolizar el principio del que depende todo. Quizá cause asombro que esta representación del principio no se sitúe en la construcción, sino en último lugar,
pero puede decirse que la construcción en conjunto está ordenada con relación a ella, lo que San Pablo expresa diciendo que en ella todo el edificio se alza hasta ser templo santo en el Señor, y en ella encuentra finalmente su unidad. Hay aquí también una aplicación de la analogía y explicada por nosotros en otras oportunidades, entre el primero y el último o el principio y el fin. La construcción representa la manifestación en la cual el principio no aparece sino como cumplimiento último. Y precisamente en virtud de la misma analogía, la primera piedra, piedra fundamental, puede considerarse como un reflejo de la última piedra, que es la verdadera piedra angular. Solamente esos 4 arcán o elementos básicos, sino además un quinto ruk, el quinto elemento, quinta esencia, es decir, el éter, el atir. Este no está en el mismo plano que los otros, pues no es simplemente una base, como ellos, sino el principio mismo de este mundo. Será representado, pues, por el quinto ángulo del edificio, que es su sumidad. Y a este quinto, que es en realidad el primero, conviene propiamente la designación de ángulo supremo, de ángulo por excelencia o ángulo de los ángulos, Ruk el Arcán, puesto que en él la multiplicidad de los demás ángulos se reduce a la unidad. En el sentido de misterio que hemos indicado, Ruk el Arcán equivale a Sir el Asrar, misterio de los misterios, misterio supremo, representado, según lo hemos explicado en otra oportunidad, por el extremo superior de la letra Alif, como el Alif mismo figura el eje del mundo. Esto, según se verá enseguida, corresponde con toda exactitud a la posición de la Keystone. Puede observarse aún que la figura geométrica obtenida reuniendo esos 5 ángulos es la de una pirámide de base cuadrangular. Las aristas laterales de la pirámide emanan de su vértice como otros tantos rayos, así como los 4 elementos ordinarios que están representados por los extremos inferiores de esas aristas. Proceden del quinto y son producidos por él, y también en el sentido de las aristas que intencionalmente hemos asimilado a rayos por esta razón, y también en virtud del carácter solar del punto de que parte. Según lo que hemos dicho respecto del ojo del domo, la piedra angular de la sumidad se refleja en cada una de las piedras fundamentales de los 4 ángulos de la base. Por último, en lo que acabamos de decir está la indicación bien neta de una correlación entre el simbolismo alquímico y el simbolismo arquitectónico, lo que se expresa por su común carácter cosmológico. Es también un punto importante sobre el cual hemos de volver con motivo de otras relaciones del mismo orden. La piedra angular, tomada en su verdadero sentido de piedra cimera, se designa en inglés a la vez como keystone, como capstone, que a veces se encuentra escrito también como capstone, y como copstone. El primero de estos términos es fácilmente comprensible, pues constituye el exacto equivalente de nuestra clave de bóveda o de arco, pues la palabra puede aplicarse en realidad a la piedra que forma la sumidad de una arcada tanto como la de una bóveda. Pero los otros 2 exigen algo más de explicación. En cabestón, la palabra cabe es evidentemente en latín caput, cabeza, lo que nos reconduce a la designación de esa piedra como la cabeza del ángulo. Es, propiamente, la piedra que acaba o corona un edificio, y es también un capitel, el cual es igualmente el coronamiento de una columna. El término de coronamiento ha de relacionarse aquí con la designación de la coronilla craneana, en razón de la asimilación simbólica que hemos señalado anteriormente entre el ojo de la cúpula y el Brahmarandra, séptimo y último chakra, o sea, órgano o centro sutil cuyo despertar corresponde a la culminación del Kundalini Yoga. Sabido es por lo demás que la corona, como los cuernos, expresa esencialmente la idea de elevación. Cabe notar también a este respecto que el juramento del grado de Royal Arch contiene una alusión a la coronilla, lo cual sugiere una relación entre la apertura de esta, como en los ritos de trepanación póstuma, y el acto de quitar la keystone. Por lo demás, de modo general, las llamadas penalidades formuladas en los juramentos de los diferentes grados masónicos, así como los signos que a ellas corresponden, se refieren en realidad a los diversos centros sutiles del ser humano. Toda la construcción tiene su principio en este pilar, y todas sus diversas partes vienen finalmente a unificarse en su cima,
que es la sumidad de este mismo pilar y la clave de bóveda o la cabeza de ángulo. La interpretación real de la piedra angular como piedra cimera parece haber sido de conocimiento bastante general en el medioevo, según lo muestra notablemente una ilustración del espejo de la salvación humana que reproducimos aquí. Este libro estaba muy difundido, pues existen aún varios centenares de manuscritos. Se ve en la ilustración a dos albañiles que tienen en una mano una espátula y sostienen con la otra la piedra que se disponen a colocar en la cima de un edificio. Al parecer, la torre de una iglesia cuya sumidad debe ser completada por esa piedra, lo que no deja duda alguna en cuanto a su significación. Cabe señalar con respecto a esta figura que la piedra de que se trata en cuanto clave de bóveda o en cualquier otra función semejante, según la estructura del edificio al cual está destinada a coronar, no puede por su forma misma colocarse sino por encima, sin la cual por lo demás es evidente que podría caer en el interior del edificio. Así, representa en cierto modo la piedra descendida del cielo, expresión perfectamente aplicable a Cristo. A este respecto podría establecerse una vinculación entre la piedra descendida del cielo y el pan descendido del cielo, pues existen relaciones simbólicas importantes entre la piedra y el pan, pero esto sale de los límites de nuestro tema actual. En todos los casos, el descenso del cielo representa naturalmente la batarana, descenso o aparición de la batara, que recuerda también la piedra del Gral, que puede interpretarse como piedra caída del cielo. También la piedra simbólica de la estrella interna de la que ha hablado Charbonneau-Lozay y que, como la esmeralda del Gral, es una piedra facetada. Esa piedra en la copa donde se la pone corresponde exactamente al joyel en el loto, Mani Padme del budismo Mahayana. Además, hay otro punto importante que señalar. Erwin Panofsky ha destacado que esa misma ilustración muestra la piedra con el aspecto de un objeto en forma de diamante, lo que la vincula también con la piedra del Gral, ya que ésta se describe igualmente como facetada. Esta cuestión merece más minucioso examen, pues aunque tal representación está lejos de constituir el caso más general, se vincula con aspectos del complejo simbolismo de la piedra angular, distintos de los que hasta ahora hemos estudiado y no menos interesantes para destacar sus vínculos con el conjunto del simbolismo tradicional. Hay más aún. El diamante se considera como la piedra preciosa por excelencia. Y esta piedra preciosa es también como tal un símbolo de Cristo que se encuentra aquí identificado a su otro símbolo, la piedra angular. O si se prefiere, ambos símbolos están así reunidos en uno. Podría decirse entonces que esa piedra, en cuanto representa un acabamiento o un cumplimiento, desde el punto de vista constructivo, es la perfección de la realización del plan del arquitecto. Desde el punto de vista alquímico, es la perfección o fin último de la gran obra. Hay exacta correspondencia entre uno y otro. Es, en el lenguaje de la tradición hindú, un chintamani, lo que equivale a la expresión alquímica de Occidente, piedra filosofal. El diamante entre las piedras y el oro entre los metales son los más preciosos y tienen además un carácter luminoso y solar. Pero el diamante, al igual que la piedra filosofal a la cual se asimila aquí, se considera como más precioso aún que el oro. Y es muy significativo a este respecto que los hermetistas cristianos hablen a menudo de Cristo como la verdadera piedra filosofal, no menos que como la piedra angular. Nos vemos reconducidos así a lo que decíamos anteriormente, con motivo de los dos sentidos en que puede entenderse la expresión árabe Ruk el Arkan sobre la correspondencia existente entre el simbolismo arquitectónico y el alquímico. Y para terminar con una observación de alcance muy general, este estudio ya largo, pero sin duda aún incompleto, pues el tema es de aquellos que son casi inagotables. Podemos agregar que dicha correspondencia no es, en el fondo, sino un caso particular de lo que existe análogamente, aunque de un modo quizá no siempre tan manifiesto, entre todas las ciencias y todas las artes tradicionales, pues en realidad todas ellas son otras tantas expresiones y aplicaciones diversas de las mismas verdades de orden principal y universal. Como dice nuestro amigo Guénon, hay más aún. Por eso es importante, es necesario que vayamos al libro Símbolos Fundamentales y meditemos sobre la piedra angular, porque su amiga está haciendo apenas no una síntesis, sino simplemente
leyendo aquello que su alma le dice que es lo más importante, pero cada alma sabe, y para ello hay que introducirse en el texto de Genón, meditar sobre la piedra angular, que es el Cristo mismo. Como decíamos al inicio de esta meditación, es importante unir este símbolo de la piedra angular con lo que Genón llama el arcán. Escuchemos sobre lo que él nos dice. Las consideraciones que hemos expuesto sobre la piedra angular, consideramos que no sería inútil añadir algunas precisiones complementarias sobre un punto especial. Se trata de las indicaciones que hemos dado sobre el término árabe ruk, ángulo, y sobre sus diferentes significados. Nos proponemos sobre todo a este respecto señalar una concordancia muy notable que se encuentra en el antiguo simbolismo cristiano y que por lo demás se esclarece como siempre por las conexiones que pueden establecerse con ciertos datos de otras tradiciones. Queremos referirnos al gamadión, o más bien deberíamos decir a los gamadia, pues este símbolo se presenta en dos formas muy netamente diferenciadas, aunque a ambas se vincula generalmente el mismo sentido. Debe su nombre a que los elementos que en él figuran, en uno y otro caso, que son en realidad escuadras, tienen similitud de forma con la letra griega gamma. La primera forma de este símbolo, llamada también a veces cruz del verbo, está constituido por 4 escuadras con los vértices vueltos hacia el centro. La cruz está formada por esas escuadras mismas, o más exactamente por el espacio vacío que dejan entre sus lados paralelos, el cual representa en cierto modo las 4 vías que parten del centro o se dirigen a él, según se las recorra en uno u otro sentido. Ahora bien, esta misma figura, considerada precisamente como la representación de una encrucijada, es la forma primitiva del carácter chino Xin, que designa los 5 elementos. Se ven en él las 4 regiones del espacio correspondientes a los puntos cardinales de llamadas efectivamente escuadras, en torno de la región central a la cual corresponde el 5.º elemento. Por otra parte, debemos decir que estos elementos, pese a una similitud parcial de nomenclatura, no podrían en modo alguno identificarse con los de la tradición hindú y la antigüedad occidental. Así, para evitar toda confusión, valdría más, sin duda, como algunos han propuesto, traducir sin por agentes naturales, pues son propiamente fuerzas que actúan sobre el mundo corpóreo y no elementos constitutivos de sus cuerpos mismos. No por ello deja de ser cierto, como resulta de sus respectivas correspondencias espaciales, que los 5 sin pueden considerarse como el arcán de este mundo, así como los elementos propiamente dichos lo son también desde otro punto de vista, pero con una diferencia en cuanto a la significación del elemento central. En efecto, mientras que el éter, al no situarse en el plano de base donde se encuentran los otros 4 elementos, corresponden a la verdadera piedra angular, la de la sumidad, Ruk el arcán. La tierra de la tradición extremo oriental debe ser puesta en correspondencia directa con la piedra fundamental del centro, de la cual hemos hablado anteriormente. Por otra parte, debe señalarse a este respecto que el montículo elevado en el centro de una región corresponde efectivamente al altar o al hogar situado en el punto central de su edificio. La figuración de los 5 arcán aparece de modo aún más neto en la otra forma del gamadión, donde 4 escuadras, formando los ángulos, arcán en el sentido literal del término, de un cuadrado, rodean una cruz trazada en el centro de este. Los vértices de las escuadras están entonces vueltos hacia el exterior, en vez de estarlo hacia el centro, como en el caso precedente. Puede considerarse aquí la figura íntegra como correspondiente a la proyección horizontal de un edificio sobre su plano de base. Las 4 escuadras corresponden entonces a las piedras de base de los 4 ángulos que en efecto deben ser talladas en escuadra, y a la cruz, a la piedra angular de la sumidad, la cual, aun no estando en el mismo plano, se proyecta en el centro de la base según la dirección del eje vertical, y la asimilación simbólica de Cristo a la piedra angular justifica aún más expresamente esta correspondencia. En efecto, desde el punto de vista del simbolismo cristiano, ambas formas de gamadión se consideran igualmente como representaciones de Cristo, figurado por la cruz en medio de los 4 evangelistas, figurados por las escuadras,
El conjunto equivale, pues, a la conocida figuración de Cristo en medio de los 4 animales de la visión de Ezequiel y del Apocalipsis. Los símbolos más corrientes de los evangelistas que, según la antigua tradición egipcia, había una disposición enteramente análoga que figuraba a Horus en medio de 4 hijos. Por lo demás, en los primeros tiempos del cristianismo, Horus fue a menudo tomado en Egipto como un símbolo de Cristo. La asimilación de estos a las piedras de base de los 4 ángulos no está, por lo demás, en contradicción con el hecho de que, por otra parte, San Pedro sea expresamente designado como la piedra de fundación de la Iglesia. Basta solo ver en ello la expresión de 2 puntos de vista diferentes, uno referido a la doctrina y otro a la constitución de la Iglesia. Y por cierto, es incontestable que en lo que concierne a la doctrina cristiana, los evangelistas constituyen real y verdaderamente los fundamentos. En la tradición islámica se encuentra también una figura de disposición análoga, que comprende el nombre del profeta en el centro y el de los 4 primeros califas en los ángulos también. Aquí el profeta, al aparecer como Ruk el Arcán, debe considerarse del mismo modo que Cristo en la figuración precedente, como situado en otro nivel que el de la base, y por consiguiente corresponde también en realidad a la piedra angular de la sumidad. Por otra parte, debe notarse que desde los 2 puntos de vista que acabamos de indicar, en lo que concierne al cristianismo, esta figuración recuerda directamente la que considera San Pedro como la piedra de fundación, pues es evidente que San Pedro, según ya lo hemos visto, es también el califa, es decir, el vicario o sustituto de Cristo. Solo que en este caso, no se considera sino una sola piedra de fundación, es decir, aquella de las 4 piedras de base de los ángulos que está colocada en primer lugar, sin llevar más lejos las correspondencias, mientras que el símbolo islámico de que se trata incluye esas 4 piedras de base. La razón de esta diferencia es que los 4 primeros califas tienen, en efecto, un papel especial desde el punto de vista de la historia sagrada, mientras que en el cristianismo los primeros sucesores de San Pedro no poseen ningún carácter que pueda, de modo comparable, distinguirlos netamente de todos los que siguieron después. Agregaremos aún que, en correspondencia con esos 5 arcán manifestados en el mundo terrestre y humano, la tradición islámica considera también 5 arcán celestes o angélicos que son Gabriel, Rafael, Micael, Israfil y por último Erruk, respectivamente. Gabriel, Rafael, Miguel, Israfil y el Espíritu. Este último, que según hemos explicado en otras ocasiones, es idéntico a Metatrón, se sitúa igualmente en un nivel superior a los otros 4, que son como sus reflejos parciales en diversas funciones menos principiales o más particularizadas. Y en el mundo celeste, él es propiamente Ruk el Arcán, aquel que ocupa en el límite que separa el Hal, la creación, del Creador, el lugar mismo solo por el cual puede efectuarse la salida del cosmos. Solo les quiero hacer un pequeño comentario sobre Israfil, que no tiene traducción al español. Es un nombre árabe y hace referencia al ángel que es conocido como Israfil en la tradición islámica y que es conocido como el ángel que tocará la trompeta en el día del juicio final para anunciar el fin del mundo y la resurrección de los muertos. Su papel es, por tanto, muy importante dentro del marco religioso del Islam. Y vuelvo a insistir, a excepción de este segundo símbolo, lo de la piedra angular, que es un símbolo tan rico, es fundamental meditarlo en el texto, en el libro de nuestro amigo Guénon. Pero la pregunta que siempre va a surgir es, ¿qué nos dice a nuestra alma estos 2 símbolos? Los 2 son símbolos axiales. Y ya conocemos que ellos nos señalan el eje del mundo, eje que une el cielo con la tierra y que nos permite salir del cosmos. En las 2 tradiciones que se han mentado, tanto la cristiana como la islámica, nos señalan esa salida. Y esa piedra angular que hay que levantar, que es el Cristo o el Espíritu, Ruh. ¿Por qué nos llevan a los símbolos axiales si nosotros conocemos que el lugar del eje del mundo lo vamos a encontrar en el propósito 36? Tal vez sea para enseñarnos
desde ya a mirar hacia el cielo. Bueno, hemos terminado esta segunda parte, pero quisiera compartir con ustedes un chismecito iniciático. Si viven en Quito, o si alguna vez vienen a esta ciudad situada en las manos de una montaña sagrada como es el Apu Rucuyaya Pichincha, en el centro, que se llama Centro Histórico, se conoce con ese nombre, hay la Basílica de la Virgen de la Merced. Si nosotros entráramos por la puerta que mira hacia el este, que se abre muy rara vez, sería al noreste donde podemos encontrar justamente esta cruz con los signos fijos y los 4 evangelistas. Y formando con el estuco que es hecha, pero que está arriba, en el techo, formando esa cruz que señala un quinto elemento. La cruz se une y hay en el centro un quinto elemento, que no es visible, pero nosotros ahora conocemos el secreto. Así es que, si vienen por acá, visiten la Basílica de la Virgen de la Merced. Y aprovechando que tenemos un poco más de tiempo, quisiera comentarles por qué su amiga estaba un tanto presionada por el tiempo. Vuelvo a insistir, no se presionen ustedes, pero quiero que comprendan que como se inició en agosto del año pasado, compartir, meditar en los propósitos psicológicos como vía iniciática, nosotros hemos aprendido ya una ley hermética que es la de vibración. Y el iniciador señaló claramente que tenía que iniciarse en marzo con Aries. ¿Y por qué? Porque simplemente con la lectura astrológica, esa es la energía inicial con la que podemos empezar. Y uno por mes. No hemos alcanzado a que el 21 de marzo pudiéramos iniciar con el propósito 13, pero vamos a igualarnos, si cabe el término, para poder vivir cada propósito con la vibración que corresponde. Esa es la única razón, así es que estamos meditando ya sobre la segunda parte del propósito 10 y esperemos pronto volver a encontrarnos. Mientras tanto, meditemos juntos, meditemos sobre toda esta transmisión que nos lleva nuestro peregrinaje, sobre todo en ese sentido de que es un peregrinaje interior. Un abrazo enorme y hasta pronto.